Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Esperemos que se vayan conectando las demás compañeras y empezamos ya la clase, ¿sí? Por favor. ¿Y ahora esto, mami? ¿Y ahora cómo me pongo? Ya, listo. Bueno, como vamos a empezar lo que viene a ser la unidad 6, ¿sí? Entonces, para la unidad 6, a lo menos el día de hoy es una clase más teórica, donde vamos a ir conociendo los distintos conceptos que viene a ser de estadística, ¿sí? Vamos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Juliet. Para eso nosotros vamos a ir leyendo lo que viene a ser del libro y de igual forma yo les voy a ir explicando de forma más sencilla para que sea de términos más cómodos para ustedes, ¿sí? Miren, déjenme me ubico en el libro nada más. Espérenme un ratito. Ya, listo, miren. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a ver lo que viene a ser, entramos a lo que viene a ser estadística y probabilidad, ¿sí? En estadística, muchas de las veces en el campo de la vida real, a lo menos hoy con el coronavirus, si hemos visto las noticias al inicio del coronavirus, ¿qué gráficas nos presentaban o qué nos decían en las noticias? Se está manteniendo limpio el mundo con ¿Ya? menos contaminación. Ya, ese es un aspecto que nos decían del coronavirus, muy bien. Había otra partecita del coronavirus cuando decían, no, en Guayaquil ya está el pico, ya subió más casos, en Quito de igual forma. Sí, ¿se acuerdan eso? No sé si vieron esa partecita en las noticias. Las estadísticas subieron. Exacto, muy bien. Entonces ahí teníamos cuadros estadísticos, ¿sí? Entonces en nuestra vida diaria, lo que ya viene a ser, pónganse ustedes, van a empezar a hacer proyectos o estudios, tienen que aplicar una estadística, ¿sí? Entonces la estadística no es más allá de hacer un análisis numérico de un caso en especial que a nosotros se haga necesidad de conocer. Por ejemplo, aquí a ustedes les están poniendo problemas ambientales y ecológicos, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos pensando así cada vez en nuestro planeta, ¿qué nos han dicho? Que la capa de ozono se iba reduciendo más, ¿sí? ¿Por qué? Es porque nuestra contaminación ha aumentado. ¿Listo? Entonces, como ha ido aumentando nuestra tendencia, les voy a hacer un gráfico a mano alzada, perdón. ¿Sí? Tenemos ahí nuestro gráfico, ¿sí? Donde nosotros comúnmente encontramos gráficas así, ¿ya? Esas gráficas se las conoce como histogramas. También encontramos unas gráficas de la siguiente manera. Sí, perdón, les estoy haciendo el pulso nada más. Esas se las conoce en cambio como barras de datos, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de representar nuestras estadísticas, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? ¿No? No, profe. Muy bien. Vamos. Miren, entonces en sí, con lo que yo ahorita les acabé de decir, ¿qué conceptos sacarían para estadística? ¿Qué conceptos sacarían para estadística ustedes? ¿Qué son análisis? Son análisis, muy bien, es un análisis de un estudio
donde nosotros querramos emplearlo, ¿qué más podría ser? Es un estudio sobre... A ver, vamos, ayúdame leyendo, por favor. Julián, lo que dice que es la estadística, el primer concepto, ¿ya? Ya, la estadística es la ciencia que se ocupa del estudio de fenómenos de tipo genérico en el ámbito social y económico, normalmente complejos y enmarcados en un contexto variable. Ya, muy bien. Mire, entonces en estadística, como les dije, es un análisis numérico. Julián lo dijo, análisis. Adamaris me dijo algo, no le escuché bien. Ya, entonces estadística, como así un concepto básico y más rápido, es la parte de la matemática que se encarga de estudiar una población, ¿sí? Ese conceptito no lo vamos a tener en el libro porque es un concepto más resumido, un concepto que se les hace más fácil a ustedes. Entonces, estadística, espérame un ratito, es parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una población, ¿sí? Entonces, eso es estadística, ¿no? Es una parte de las matemáticas que se va a encargar del estudio de una población, ¿sí? En donde una población puede estar determinada por espacio, características indistintamente, ¿sí? Eso es un concepto breve, ¿sí? Para hacer una relación con la asignatura de matemáticas, ¿ya? En estadística tenemos muchas variedades de estadística, lo que viene a ser descriptiva, inferencia, lo que les está tomando en su librito, en el recuadro azul, ¿sí? Cuando nosotros decimos estadística descriptiva, más se encarga de una recolección total de datos. Por ejemplo, en una de estadística descriptiva yo puedo decir el censo del año 2012, ¿ya? Ahí que cuando hacen el censo, ¿han escuchado la palabra censo? Sí. Ya, ¿qué es censo? Adamari, está bien bajo el volumen o no te alcanzo a oír bien. A ver, ¿qué es el censo? El censo lo único que me permite en una población, es decir, en todo el Ecuador vamos a aplicar el censo, ¿ya? Entonces, el censo me va a permitir actualizar mis datos, ver si hubo gente, hubo más niños, los adultos mayores ya fallecieron o aún siguen vivos, o sea, ir verificando si mi población aumentó o mi población disminuyó, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos dice? Ayúdame, Adrián, leyendo la estadística descriptiva. La estadística descriptiva se encarga de la recolección, procesamiento, análisis y presentación de un conjunto de datos. Muy bien. Entonces, miren, para una estadística descriptiva, ¿qué voy a hacer? Recolección de datos, es decir, yo voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, o en el censo, ¿qué voy? Voy golpeando las puertitas de cada casa y yo hago entrevistas, ¿sí? Entonces, y todos esos datos yo los voy a representar. Los voy a representar en una tablita que ya lo vamos a ir estudiando, tablas de frecuencia. Repetir, profe? ¿Mande? ¿Puede repetir? ¿Qué te repito, Adamari? En sí la estadística descriptiva. Sí, profe. Ya. La estadística descriptiva se encarga de la recolección de datos de toda una población, ¿sí? Entonces, estos datos recogidos de una población, por ejemplo, ya decimos
vamos a poner aquí un ejemplo. Les pongo un laboratorio clínico. Decide realizar un análisis de las pruebas realizadas de COVID durante el proceso de cuarentena, ¿ya? Entonces, miren, el laboratorio clínico, especificamos pongamos el laboratorio clínico del Hospital Andrade Marín. Andrade Marín, ¿ya? Entonces, este laboratorio clínico dice que va a hacer un estudio de cuántas pruebas se han analizado sobre COVID, ¿sí? Entonces, miren, lo primero que van para una prueba de COVID, ¿cuál es el resultado? Si es positivo o si es negativo, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tener los pacientes son 3,500, deduciendo nada más, por ejemplo, ¿sí? De los cuales, como resultados, se obtiene que 2,100 son positivos a la prueba y el resto, en cambio, no pongamos el resto, entonces pongamos unos 800 son negativos. Más los 800 y me faltaría los 600. Entonces, 600 personas se encuentran en condiciones estables para análisis próximos. ¿Ya? Entonces, mire, en la estadística descriptiva, ahorita nosotros le estamos poniendo un ejemplo que el laboratorio clínico del Hospital Andrade Marín ha decidido realizar el estudio de cuántas pruebas han hecho, cuántas son positivas, cuántas son negativas o cuántas necesitan hacerse de nuevo otro examen porque no están confiados en el resultado. Entonces, miren, aquí en el librito, ¿qué nos está diciendo? Recolección, procesamiento, análisis y presentación de conjunto de datos. Entonces, miren, ¿cuál va a ser mi recolección? La recolección en este caso vienen a ser los casos. ¿Cuántos casos son positivos? ¿Cuántos casos son negativos? ¿Y cuántos casos son, en este caso, como le puse, condiciones estables? ¿Sí? Que no tuvieron la necesidad de realizarse pruebas. Muchas de las veces nosotros aquí en estadística, les voy a poner de igual forma en mano alzada para ocupar. Por ejemplo, yo tengo aquí donde yo voy a decir los 600, los 800, los 2,100, ¿ya? Y en el eje de las X nosotros ponemos las distintas variables. En este caso, cuando es positivo, negativo, y los que no realizaron la prueba, ¿ya? Entonces, miren, muchas de las veces hay unos resultados de la siguiente manera. Póngase en positivos los 2,100, los negativos salieron los 800 y los que no se realizaron las pruebas son 100. Entonces, ¿yo qué he hecho? Yo he hecho aquí una representación de toda la recolección de datos. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no esté entendido de la estadística descriptiva?
Ya. Ahora nos dice la estadística inferencial. Vamos, por favor, ayúdame, Juliet, leyendo. Se refiere al método para lograr generalizaciones acerca de las propiedades del todo. Ya, miren. En la estadística inferencial, en cambio, es un estudio de un subconjunto, ¿sí? Ya no vamos a trabajar en toda la población, sino ahora se va a trabajar en una partecita, ¿sí? Entonces, eso se lo conoce en estadística como muestra. Les voy a poner aquí el concepto un ratito. Entonces, yo voy a poner aquí estadística inferencial, ¿sí? Entonces, la estadística inferencial va a ser lo mismo que la descriptiva, sino que está delimitado al grupo de personas que yo lo voy a plantear. Se encuentra delimitada al grupo de personas que se lo va a realizar. A realizar la recolección de datos, ¿sí? Para esto, por favor, hay que tomar en cuenta que no solo pueden ser personas, también pueden ser objetos o variables que yo pueda tener datos numéricos, ¿ya? Listo. Para esto, un ejemplo, ¿cuál va a ser? Ya, miren, digo los alumnos de octavo año. Los alumnos de octavo año deben presentar un proyecto para presentarse al supletorio, ¿sí? Ya. Entonces, miren, en este caso, yo solo de toda la unidad educativa, ¿a quiénes estoy escogiendo? Es Octavo año. a octavo año, ¿sí? Entonces, solo una partecita. En este caso, de los 100 estudiantes, ahorita solo escogí a 5, ¿ya? Y de los 5 yo quiero saber quiénes deben realizar este proyecto para presentarse a supletorios. Entonces, de igual forma, hipotéticamente, digamos que estudiantes de octavo año, tenemos que son 5 estudiantes. En este caso, aprueban el año lectivo. Decimos que son 3 estudiantes, ¿ya? Y en cambio, estudiantes que deben realizar proyecto, lo vamos a decir que son 2, ¿ya? Entonces, miren, en este caso, ¿qué estamos diciendo? Yo puedo interpretarlo, ya vamos a ir avanzando con las distintas tablas y encontramos ya lo que vienen a ser frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia referencial, y ahí nosotros vamos a representar por porcentajes. Entonces, ¿yo qué diferencia tengo entre estadística descriptiva y estadística inferencial? ¿Cuál será esa diferencia? Que la una es para... A ver, vamos primero, Juliet. Que la una es para bastante gente y la estadística inferencial es para un grupo. Ya, muy bien. Adamari. La estadística descriptiva es para un total de personas o datos, lo que sea. Ya. Y la estadística inferencial es para una parte, un porcentaje. Ya, listo. total. Muy bien. Las dos están correctas. Adrián.
que la estadística descriptiva es para, digamos, una población. ¿Ya? Muy bien. Y la estadística inferencial son, digamos, para un grupo. Ya, exacto, muy bien. ¿Ya? Sí, lo único que les faltó decir que en la estadística inferencial, aparte de hacerle yo a mi grupito, yo con ella sí puedo ya ir sacando conclusiones, no netamente verdaderas, pero sí para mi población. ¿Listo? Ya. Vamos, ahora vamos a ver lo que es población y muestra. Para que se nos haga un poquito fácil lo que viene a ser población y muestra, nosotros en conjunto, ¿recuerdan el conjunto universo? ¿Qué era el conjunto universo? El conjunto donde están todos los demás. Todos los demás o todos los elementos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, la población es lo mismo, es donde va a estar abarcado. En este caso pueden ser personas, objetos o los que yo vaya a analizar con las mismas características, ¿sí? Entonces, yo como población, en estudios sociales es donde más ocupamos esa palabrita, población. Cuando me dicen cuánta es la población de la Tacunga, ¿sí? ¿Cuánta es la población del Ecuador? Estamos hablando de forma general. Entonces, la población, vamos a decir que es cualquier conjunto de unidades o elementos claramente definidos en el espacio y en el tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es mi población. De igual forma, les pongo un ejemplo donde yo puedo decir la población del Ecuador es de 12 millones. Hablemos así de números enteros nada más, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo, ¿ya? Y ahora, en cambio, nosotros vamos, por la muestra, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en conjuntos hablábamos de subconjuntos? Sí. Sí, ¿qué era un subconjunto? Los que estaban dentro de otro conjunto. Ya, los que estaban dentro de otro conjunto. Entonces, la muestra va similar. Es un subconjunto de la población. Subconjunto que representa a la población a partir del mismo se puede realizar inferencias de dicha población. Es lo que les decía en estadística inferencial, ¿sí? Nosotros en la estadística inferencial ocupábamos para un grupito, ¿no es cierto? Entonces, mediante ese análisis de ese grupo, nosotros podemos hacer conclusiones inferenciales, es decir, que nos van a ayudar ya para toda nuestra población, no netamente solo para mi muestra, sino para toda mi población. En este ejemplo podemos poner la muestra. Estábamos hablando los habitantes de todo lo que viene a ser el Ecuador. Yo podría decir como muestra los habitantes de la ciudad de La Tacunga, ¿sí? De La Tacunga. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está entendido lo que es población y lo que es muestra?
Profe, ya no le entendí lo que es muestra. Ya, a ver, lo que es muestra en sí, estamos hablando que como población nosotros escogimos toda, a ver, vamos más a lo más chiquito, como población, todo lo que viene a ser mi provincia de Cotopaxi, ¿no es cierto? Ya digamos que en toda la provincia de Cotopaxi hay 48,000 habitantes, ¿ya? Esa es mi población. Ahora yo quiero un subconjunto de esa población. Entonces, nosotros sabemos que Cotopaxi está conformado por los 7 cantones, que es Aquisilí, Pangua, Pujilí, Tacunga, Salcedo y La Maná. ¿Ya? Entonces, yo a cualquiera de esos 7 cantones yo le voy a escoger. Digamos que vamos a escoger Salcedo, ¿ya? Entonces yo escojo a Salcedo y esa es mi muestra, ese es mi pedacito o mi subconjunto que de igual forma tiene las mismas características de mi población. En este caso, ¿cuál era mi población? Cotopaxi, ¿sí? En Cotopaxi, ¿qué tenemos? Tenemos mujeres, hombres, niños, niñas, bebés y adultos mayores, ¿sí? En Salcedo, ¿qué también voy a tener? Mujeres, niños, niñas, hombres, adultos mayores y bebés. Tenemos las mismas características, pero por muchas de las veces, cuando realizamos estudios estadísticos, no es factible aplicarlo a toda una población, sino solo se realiza a muestras, es decir, a unos grupos pequeños de los mismos. ¿Sí? Ahí sí ya lo entendieron. Sí, profe. Ya, Sí, profe. muy bien. Continuamos. Miren, aquí está un ejemplo de lo que les estaba hablando del censo. ¿Sí? Es una investigación que necesita hacer el reconteo de la totalidad de los elementos que componen a la población. ¿Sí? Por eso, miren, como es un conteo mayor, nosotros el censo no se lo hace cada año. ¿Sí? El censo comúnmente se lo hace cada 5 años, 3 años, depende al gobierno que lo vaya a ir analizando, ¿sí? Ya, entre variables, ahora vamos a hablar lo que vienen a ser variables, ¿sí? Las variables no son nada más que una característica de mi población o de la muestra, ¿sí? Entonces ponemos aquí. Es una característica de mi población o muestra. Por ejemplo, entre las variables, nosotros podemos decir, si seguimos hablando de los habitantes, entre variables, ¿qué podríamos decir? Una variable van a ser mujeres, otra variable van a ser hombres, otra variable van a ser lo que vienen entre mujeres y hombres. Tenemos más variables que vendría a ser mujeres mayores de 18 años, hombres mayores de 18 años, ¿sí? ¿Cuáles son las características? En este caso, en la última que les dije. 18 años. Exacto, es mi característica. Por ejemplo, ya les voy a poner aquí. Habitantes, mujeres mayores de 18 años. Esa sería una característica. Otra característica podría decir familias con más de 3 hijos, ¿sí? O también me puedo ir por objetos, digamos calculadoras con costo inferior de $5, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las características del segundo ejemplo, Adrián? ¿Cuál sería la característica? Adrián.
Las familias con más de 3 hijos. Ya, entonces la característica fundamental para esa población debe ser que mis familias deben tener más de 3 hijos. Vamos, Julieta, para la última, ¿cuál sería la característica? Que tienen que ser con costos inferiores a $5. Exacto, entonces yo voy a hacer un análisis en todos mis locales, digamos de aquí de la ciudad de La Tacunga, donde me van a decir la marca, una calculadora Casio básica cuesta $4. Entonces ahí nosotros ya vamos haciendo una recopilación de datos, ¿ya? Entre variables nosotros tenemos dos tipos de variables, ¿sí? Lo que vienen a ser variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿sí? Es fácil de distinguir estas variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿ya? Es fácil escoger, mejor dicho, fácil de distinguir estas variables porque cuando yo voy a hablar de cualitativo, se refiere a cualidades o atributos, ¿sí? Y eso yo no lo puedo hacer como valor numérico. No numéricos, ¿ya? Y en cambio, las variables cuantitativas son los que yo sí puedo representar numéricamente. Numéricamente, ¿ya? Entonces, miren, como variables cualitativas, si decimos que son cualidades, atributos, ¿ya? Un ejemplo, ¿cuál sería? Cualidades, atributos, características. Inteligente. Exacto, miren, ahí sí puedo yo tener un valor numérico, pero en sí yo no puedo decir a simple vista, no, digamos, Pepe tiene más inteligencia que Juan. Numéricamente no puedo decir, él tiene 20 de inteligencia y Juan tiene 5 de inteligencia. Entonces, son cualidades o atributos de una persona. Si nosotros vamos por objetos, ¿qué sabemos decir? Ah, no, qué bonito, ¿no es cierto? Entonces, ese bonito no lo podemos hacerlo numéricamente, sino es por un gusto o por una atracción. ¿Sí? Entonces aquí pongamos inteligencia. Y en cambio, en variables cuantitativas, digo que son aquellas que yo sí puedo representar numéricamente. Una variable cuantitativa, ¿cuál sería? 5 patitos. 5 patitos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir número de patitos por establo, ¿sí? Entonces yo ahí ya voy a decir, en mi primer establo yo tengo 5 patitos, en mi segundo establo tengo 10, ¿sí? Entonces yo ahí yo ya voy teniendo valores numéricos, ¿ya? Miren, para lo que viene a ser estadística, como les dije en la parte inicial, nosotros utilizamos dos métodos, ¿sí? ¿Cuáles son esos métodos? Los métodos son entrevistas y lo que viene a ser encuestas, ¿sí? Muchas de las veces ya cuando empezamos en las universidades, a lo menos ahí nos toca hacer proyectos cada semestre, entonces ahí siempre se realiza mediante encuestas, ¿sí? Entonces, miren, ahí pregunten a sus papitos, papitos, ¿ustedes han llenado encuestas? Y les van a decir que sí, porque en todo lado te realizan una encuesta. ¿Para qué son las encuestas? Es para recolectar de forma más rápida los datos y llevar a cabo generalmente un cuestionario, ¿sí? Nos llenamos el cuestionario donde van a estar características. Por ejemplo, miren, yo me quiero poner un local de verduras, ¿ya? ¿Sí?
por donde yo vivo. Yo necesito saber si en verdad voy a tener clientela. Entonces yo hago una encuesta en línea, así tal como les hacemos a ustedes los cuestionarios. Así podríamos hacer una encuesta, donde yo voy a preguntar, por ejemplo, ¿usted estaría conforme en tener un puesto de verduras en su sector? Entonces ahí yo voy a poner opción sí, opción no, ¿sí? Entonces, en encuestas hay que tomar mucho en cuenta el tipo de preguntas que yo voy a realizar. Porque nosotros tenemos preguntas abiertas, es decir, que la persona que va a llenar me va a poner en sí, digamos, un testamento, ¿ya? Y en cambio, preguntas de opción, como les digo, a ustedes le facilitará un mercado de verduras, ahí van a tener sí o no, ¿ya? Y de opción. Eso es con respecto a encuesta. En cambio, en entrevista, nosotros nos van a realizar indistintamente preguntas, ¿sí? Comúnmente eso lo hacen cuando vamos a conseguir un trabajo, te realizan unas entrevistas, ¿sí? Y nuestro departamento de talento humano ya tienen un intervalo estadístico, de decir, no, tal persona tiene rasgos de liderazgo, digamos. ¿Ya? Entonces ya van teniendo ciertos valores por entrevista, ¿sí? Por ende, como les digo, hay que saber qué análisis estadístico yo voy a realizar, ¿sí? Como les estaba revisando su librito, más nos vamos a realizar un análisis estadístico inferencial, ¿sí? Encuestas y entrevistas. Las entrevistas son aquellas que se realizan mediante preguntas personalmente, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud de las variables y lo que viene a ser encuesta y entrevista? No, profe. Ya, mire. Y por último, son los diagramas. Eso yo ya me adelanté al inicio, ¿sí? Donde yo les decía, por favor, salimos e ingresamos a la misma reunión porque ya se nos va a acabar el tiempo.